Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos en una nueva edición del programa de Género Educativo, Salud y Educación, un programa que aborda temas relacionados con el cuidado de la salud y la educación. Y hoy tengo el placer que me acompañe la doctora Martina Iparraguirre. ¿Cómo estás, Martina? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, un placer para mí. La doctora Martina Iparraguirre es médica especialista en clínica médica y salud pública. Centerista, sí. Bien, y también es docente universitaria de la Universidad Nacional del Centro, UNICEN, y también de la Universidad de Mar del Plata. Así es. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la educación sexual integral, con la ESI, que bueno, en nuestro país tenemos hace más de 10 años la ley ya aprobada, pero todavía en algunos aspectos estamos comenzando, ¿verdad? Entonces, ella está a cargo de una diplomatura que se va a lanzar próximamente y me pareció la persona indicada para hablarnos sobre la historia de la ESI en principio y cuál va a ser el futuro de este nuevo proyecto de la universidad. Bueno, Martina, contanos un poquito. Bueno, a ver, me parece que lo primero que podemos hacer es preguntarnos qué es la ESI. Bien. Muy buena porque pregunta. Es una sigla detrás de la cual se esconden muchos mitos, tabúes, sí, verdades y mitos justamente. A ver, la ESI es una ley, la ESI es un derecho y es una estrategia. Es una ley que fue sancionada hace 13 años. 13 años. A pesar de que nos parezca que es un tema absolutamente actual y que está permanentemente en debate, en realidad podríamos pensar que tendría que estar resuelto, porque algo que ha sido sancionado hace 13 años y reglamentado hace 11, sin embargo hoy se discute permanentemente acerca de la ley y acerca de si debe ser o no implementada y bajo qué condiciones y con qué características. Todavía estamos con esas preguntas de base. Sí. Bien, la ESI cuando se sanciona en realidad se sanciona dentro de un marco jurídico, de una normativa nacional. Se sanciona, por supuesto, después de la Convención Constituyente, o sea, después de 1994, que es cuando en nuestro país suceden una serie de cambios jurídicos que hace que nuestro país adhiera a los tratados internacionales, ¿sí? En carácter de ley, en carácter de norma supraconstitucional. Digo, la ESI se sanciona dentro de este marco normativo, primera cosa. Entonces, se sanciona dentro del marco normativo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se sanciona dentro del marco normativo de la CEDAW, ¿sí? Que es la Convención Internacional para proteger a las mujeres de todo tipo de violencia. Y se sanciona, por supuesto, dentro del marco normativo de nuestro país. Entonces, lo primero que podemos decir es que es una ley que está en consonancia con todo nuestro marco jurídico previo, ¿sí? No viene a romper, digamos, ninguna norma previa, sino que viene a sumar, ¿sí? A esta normativa, ¿sí? ¿Y qué dice la ESI? En su artículo número 1, ¿sí? Dice que todos los educandos, en ese momento hablábamos de educandos, no hablábamos de niños, niñas y adolescentes. Sí, educandos, cierto. Dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral, un término que también encierra muchas acepciones, en los establecimientos públicos, privados y confesionales del territorio nacional, ¿sí? 2 años más tarde, el Consejo Federal de Educación se reúne y lo que diseña es, digamos, un material para poner a disposición de los docentes, porque esto inicialmente para los docentes es muy novedoso. Pensemos que durante mucho tiempo la salud, ¿no? Digamos, la educación, y la sexualidad durante mucho tiempo uno tuvo, digamos, la idea de que eran términos hasta antagónicos, ¿no? Antagónicos, claro. Digo, la educación era lo formal, lo estricto, la norma. Y durante mucho tiempo la sexualidad, erróneamente, se asoció a lo que se salía de la norma, lo peligroso, aquello que había que condicionar, que cuidar. Entonces, por supuesto, hablar de educación sexual dentro de las escuelas, ¿sí? Requirió justamente esto, que el Consejo Federal se reuniera y elaborara un material pedagógico para los y las docentes que fue aprobado por unanimidad. En su momento, estamos hablando del año 2008, ¿sí? Estamos a 13 años de esta implementación, han cambiado muchísimas cosas, se ha avanzado un montón, en otras no nos hemos podido mover y en otras ha habido avances y retrocesos, ¿sí? Bueno, en nuestro país hay grandes referentes en lo que es educación sexual integral. Una de ellas es la doctora Graciela Morgade, miembro del CONICET,
decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que hace poco dio una entrevista. Ella fue una de las que elaboró la Ley de Educación Sexual Integral y contaba de manera un poco risueña cómo han cambiado las épocas, que en aquel momento el término género fue mencionado una sola vez en el articulado de la ley. Cambiaron las cosas, ¿no? Totalmente. Cosa que hoy hay otra realidad. Hoy hablar de ESI es hablar de género. ¿Y por qué hablar de ESI es hablar de género? Porque dentro de los derechos que consagra la Ley de Educación Sexual Integral, habla de la posibilidad de ser educados en condiciones de igualdad, ¿sí? Y para que nuestros niños y niñas sean educados en condiciones de igualdad, necesariamente esto debe hacerse con perspectiva de género, porque si no, no hacemos más que replicar asimetrías previas. Claro, ¿sí? Seguro. Si no ponemos el género en cuestión y en debate, vamos a seguir replicando las asimetrías que arrastra la educación pública hace más de 150 años, ¿sí? Entonces, decir ESI y decir género, ¿son sinónimos? No, no son sinónimos. Ahora, decir ESI es la condición absoluta, no. Es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos hablar de género para tener una educación sexual integral y de calidad, ¿sí? Otra de las cosas que podríamos decir de ESI, dijimos que es una ley, dijimos que es un derecho y dijimos que es una estrategia, ¿sí? ¿Una estrategia para qué? Y acá viene la parte más interesante de la ESI, es donde la ESI se expande, ¿sí? Porque el término estrategia es un término muy expansivo. Claro, sí, sí. Bueno, es una estrategia para mejorar fundamentalmente las condiciones de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ese es, digamos, el punto más interesante. Y nos podemos meter después, si querés, en otro tema que tiene que ver con lo mismo, y acá es donde la ESI puede actuar de estrategia, donde nos permitiría, digamos, hacer mella, por ejemplo, en el embarazo adolescente en nuestro país. ¿Sí? Perfecto. Es una de las estrategias, si no la estrategia más relevante, para ver si podemos modificar finalmente las tasas de embarazo adolescente en nuestro país. Claro, esa realidad, sí, que la tenemos bueno, muy presente en nuestro medio. Te propongo que vayamos a una pausa, ¿te parece bien? Y continuamos con ese tema para el próximo bloque. Bueno, gracias por acompañarnos. En el próximo bloque regresamos. Un ratito, gracias. Continuamos en este segundo bloque con la doctora Martina Iparraguirre, que se está refiriendo a la ESI, estrategias. Fundamentalmente había quedado pendiente desde el bloque anterior, bueno, la continuidad de este tema, ¿verdad? Sí, esto que decíamos, bueno, que la ESI puede ser una gran estrategia ¿para qué?
para modificar una tasa que hasta ahora nos ha resultado muy dura de ser modificada, que es la tasa de embarazo adolescente en nuestro país. Previo a la sanción de la ESI estuvo la sanción de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, una ley que también en su momento fue de avanzada con el ministro Ginés González García, que creo que vuelve a ocupar el ministerio. Esta ley, con su respectivo programa, logró modificar de manera contundente lo que era la mortalidad materno-infantil, pero hay un punto que no logró moverlo, que es la tasa de embarazo adolescente en nuestro país. Al respecto, digamos, en el Ministerio están muy atentos, se crearon posteriormente, por ejemplo, las consejerías en salud sexual y reproductiva como dispositivos de apoyo que permitieran trabajar en espacios más reducidos y con poblaciones más vulnerables, ciertas cuestiones vinculadas al embarazo. Sin embargo, hoy nos sigue resultando un problema y tenemos una de las tasas más altas de Latinoamérica. No somos la más alta, por supuesto, pero tenemos una de las tasas de fecundidad adolescente más altas de América Latina. Y el retorno de ciertas infecciones de transmisión sexual que ya estaban prácticamente erradicadas, como por ejemplo la sífilis, ¿no es cierto? Absolutamente. Sí, sí. Hoy la sífilis es un problema cotidiano, claro. Algo que por ahí para las últimas, no para mí, que soy un poquito más grande, pero para las últimas generaciones de médicos era casi una enfermedad rara. Claro. Han tenido que ponerse a estudiar nuevamente, porque claramente, así como no hemos podido modificar la tasa de embarazo adolescente, parece que a los adolescentes el temor del VIH, que en su momento funcionó, ¿no? Como una estrategia normalizadora, normatizadora y moralizante para utilizar métodos de barrera, dejó de funcionar. Hoy el VIH se ha cronificado, ya no asusta a nadie. Claro. Entonces, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud están pensando en nuevas estrategias para trabajar con nuestros adolescentes. Y en este sentido la ESI es una gran estrategia, ¿sí? Hay que pensar la sexualidad del adolescente ya no desde el temor, desde el castigo y desde el descontrol que nos puede significar un adolescente disfrutando, teniendo sexo, sino desde una sexualidad disfrutada y placentera. Nos guste o no nos guste, entre los 14 y los 15 años, los adolescentes inician las relaciones sexuales en la República Argentina. Esa es la edad de inicio de las relaciones sexuales. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es estratégico? ¿Sacar la ESI o poner la ESI? Claramente ponerla, ¿sí? Tiene que ser una herramienta que podamos usar los educadores, los profesionales de la salud, para mejorar la calidad de vida y el futuro de nuestros adolescentes. ¿Y por qué digo el futuro? Porque cuando hablamos de niñas, de adolescentes embarazadas, hablamos primero de una población, la mitad que ya no estaban concurriendo al colegio. La mitad de nuestros adolescentes, hago una salvedad, adolescente para el ministerio es hasta los 17 años, ¿sí? La mitad de nuestras adolescentes ya no estaban concurriendo al colegio cuando se embarazan, ¿sí? Fíjate cómo el haberse escindido, el haberse alejado del sistema educativo ya las desprotegió en algún punto. Y dentro de las niñas que estaban concurriendo a algún establecimiento educativo, el 60% abandona sus estudios, ¿sí? Digo, evitar este embarazo adolescente no es una cosa menor, es garantizarle el futuro a una niña, es abrirle una ventana de oportunidades y es en algún punto, cortar con algo que, al respecto han escrito muchos sociólogos, antropólogos, lo que es la reproducción social de la pobreza. No es solamente tener hijos a los 16 años, por supuesto, pero tiene mucho que ver. Entonces, para dar respuesta a todo esto está la ESI, ¿sí? Porque muchos de los que están escuchando pensarán cómo la ESI puede dar respuesta a todo esto, ¿no? Porque mucha gente tenderá a pensar que la ESI es sexualidad y reproducción. La ESI es mucho más que sexualidad y reproducción, ¿sí? Durante mucho tiempo en las currículas existió educación sexual. ¿Y qué veíamos en educación sexual? Anatomía de los cuerpos y en algunos casos métodos métodos anticonceptivos y reproducción. Sí. Vos, Olga, sabés mucho mejor que yo que la sexualidad es una dimensión propia del ser humano, que está presente desde el nacimiento hasta que nos vamos de este mundo, y que involucra aspectos biológicos, por supuesto, pero además psicológicos, sociales, afectivos, éticos, morales. Entonces, si pensamos la educación sexual integral con esta mirada, tenemos una bolsa de herramientas, ¿sí? Los médicos sanitaristas, los médicos generalistas, los y las docentes, para mejorar el futuro de nuestros niños. Porque además, nuestros niños, niñas y adolescentes lo están pidiendo. No es un capricho de nosotros, los educadores, que estamos queriendo implementar la ESI.
En la última prueba que se hizo con esta gestión, que se llamó Aprender, es muy interesante, donde se hizo un muestreo para evaluar la situación de nuestras escuelas primarias y secundarias. Bueno, arrojó infinita cantidad de resultados, pero uno de los más contundentes es que el 80% de los entrevistados pedía más educación sexual integral en sus colegios, ¿sí? ¿Por qué? Porque reciben educación sexual parcializada, heterogénea, algunas escuelas la tienen, no la tienen, tienen 2 horas por año, tienen nuevamente sexualidad, métodos anticonceptivos. El 80% de nuestros pibes piden educación sexual integral, ¿sí? Entonces me parece que también tenemos los educadores que escuchar un reclamo que es contundente, no solo por las tasas de embarazo adolescentes, sino por lo que nos están pidiendo. Por lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Bueno, adhiero totalmente a lo que estás diciendo y además, bueno, quisiera sumar esto, que esto que parcialmente se da en algunas escuelas es solamente información, que es una de las patas de la educación de la sexualidad. Le falta, por supuesto, el trabajar con las actitudes hacia la sexualidad y el brindar habilidades de protección. Lo que dice Douglas Kirsby, que es uno de los autores de la Guía Internacional de Educación de la Sexualidad, que tuve la suerte de estar presente cuando se presentó en un congreso de educación sexual en Suecia, él decía que habían estudiado a 2 poblaciones de adolescentes. Un grupo pertenecía a escuelas donde ya habían tenido programas efectivos de educación de la sexualidad, y el otro grupo a países con escuelas en donde no había educación de la sexualidad. Y la diferencia era contundente, porque los primeros jóvenes y adolescentes tenían conciencia de usar el preservativo, tenían menos parejas sexuales, mirá qué curioso, y un inicio de actividad sexual más tardía. Así que las pruebas lo revelan, la educación de la sexualidad es una necesidad. Absoluta. Y cuanto más precoz es mejor. Porque empodera al niño y a la niña en el cuidado, en crear habilidades y actitudes con responsabilidad. ¿Cómo será esa necesidad que hay una experiencia maravillosa? Unos chicos que no me acuerdo si son de Gonet o de Citibel, digamos de los alrededores de La Plata, trabajaron junto con sus docentes porque ellos consideraban que el programa de educación sexual integral que tenía la escuela no se adecuaba a sus necesidades. Mira vos, ellos mismos podían jugar eso. Ellos dijeron que eso no tenía que ver con lo que les pasaba. Entonces las docentes dijeron, bueno, ¿y por qué no nos dicen ustedes cuáles son sus necesidades? Y escribieron un libro que lo recomiendo, que se llama Quiero mi ESI. Es un libro que está publicado, ¿sí? Es maravilloso, con el apoyo, digamos, fue un trabajo mancomunado entre alumnos y docentes, donde los chicos lo que hacen es esto, manifiestan sus necesidades y tienen, en ese caso, la suerte de haber sido escuchados por los adultos responsables, que empezaron a generar contenidos que se adecuaran a sus necesidades. Buenísimo. ¿Sí? Excelente. Hay muchas experiencias como estas. Probablemente la que generó, digamos, más ruido, la que fue más mediática, fue una noticia periodística, fue la apertura de la diplomatura en ESI que lanzó la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA este año, ¿sí? Porque como, si bien decíamos, la ley hace 13 años que está reglamentada, hay algo de material, pero lo cierto es que los docentes carecen muchas veces de información, carecen del tiempo para formarse, no tienen los recursos. A veces a los docentes les exigimos que nos den respuesta a todo, ¿sí? Yo creo que los docentes están un poco sobreexigidos, pretendemos que sean todólogos, que sepan de alimentación saludable, de educación sexual integral. Claro. Ahora, ¿quién los va a formar? Nadie se hace cargo, ¿sí? Nadie se hace cargo, tenés razón. Bueno, dando respuesta a los docentes, la Facultad de Filosofía y Letras este año abrió su diplomatura en educación sexual integral. Fue un boom absoluto. Y ahora en el próximo bloque vamos a hablar de lo que va a pasar acá. De lo que va a pasar. Dale. Bueno, vamos a una pausa, ¿te parece? Sí. Porque ya nos están haciendo señas, allá estamos un poquito pasaditas. En un ratito volvemos, gracias por acompañarnos. Microcirugías. Atención en oftalmología especializada. Clínica de Ojos Tandil. Avenida Santa Marina 760. Página web www.clinicadeojostandil.com.ar. Email cotandil@spidi.com.ar.
Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Continuamos en este tercer bloque con la doctora Martina Iparraguirre, que se está refiriendo a el tema de la ESI. Y no digo más nada porque aprovechamos este bloque para que hagamos un cierre del programa con lo que va a pasar en Tandil en relación con lo que va a pasar en Tandil. Bien. Bueno, tomando un poco lo que sucedió en Buenos Aires, que puso de manifiesto algo que estaba ahí subterráneo, que era la gran demanda de los educadores de nuestro país, basada en su enorme responsabilidad. Esta diplomatura que abrió primero Filosofía y Letras de la UBA y quedó muchísima gente en lista de espera, nos sentamos a pensar que, bueno, nosotros, la UNICEN, teníamos que dar respuesta a esto. La UNICEN, digamos, tiene una estrecha relación con su comunidad. Somos una universidad chica, lo cual nos permite tener una relación mucho más cercana con nuestra comunidad. Un grupo de mujeres, la decana de Humanas, Alicia Spinello, Gisela Gianbernardino, la responsable del programa de género de UNICEN y doctora en género, una de nuestras referentes en la materia, Mariana Zabal, del programa de Derechos Humanos, y yo desde Salud le acercamos la propuesta a Roberto Tazara. Bien. Que es un hombre deconstruido y un rector muy comprometido con lo que la sociedad, con lo que la comunidad de su universidad necesita. Sí, por supuesto. Y nos escuchó, libre de prejuicios, nos dijo, ¿qué quieren hacer? Escríbanlo, tráiganme la propuesta. Escribimos una propuesta en conjunto con otro montón de actores sociales, eso fue lo interesante. La propuesta no la escribimos nosotras sentadas en un escritorio, ¿sí? Sino que convocamos a todos y todas las que creíamos que eran los actores sociales más relevantes vinculados a la ESI en nuestra ciudad, gremios docentes, red de educadores por la ESI y muchos más que me voy a olvidar en este momento. Nos sentamos, debatimos los contenidos, pensamos en cuál podía ser la mejor diplomatura para nuestros docentes, se la presentamos a Roberto, que no objetó nada. Bueno. Y bueno, estamos ahí con toda la cuestión administrativa, ha sido aprobada en alguno de los consejos interfacultades, nos faltan algunos consejos ahora en diciembre. La directora de la maestría va a ser Gisela, nosotros vamos a formar parte del comité académico, vamos a estar a cargo de algunos seminarios. Y si el viento nos acompaña, los astros y otro montón de cosas, pero fundamentalmente Roberto y la voluntad de la UNICEN, seguramente va a ser posible. En agosto del 2020 estaríamos debutando con esta experiencia que calculamos que va a ser exitosísima, por supuesto que porque sí. Ya hay un run de docentes, claro, que quieren, que piden, que ya están preguntando, así que bueno, qué mejor como docente y como universidad que poder cumplir en esto de la universidad y el pueblo, que puedan caminar juntos, dándose respuesta mutuamente, así que estamos muy entusiasmadas con este proyecto. Bueno, yo te conté afuera de cámara que hace unos cuantos años, no recuerdo cuánto, antes de estar yo en la Escuela de Salud, también dicté un curso online de educación de la sexualidad para formación docente, que fue muy exitoso. Bueno, así que sentiste convocada, te convoco en público para comprometerte. Sí, por supuesto. Va a ser muy exitoso, seguramente, porque además, bueno, hay docentes de muy buena calidad y fundamentalmente muy interdisciplinario, que eso me parece genial. Sí. En realidad, a ver, no nos alcanza el tiempo, podríamos estar hablando horas de la ESI, pero me gusta que traigas a colación el término interdisciplinario, porque bueno, la ESI justamente, digamos, una de sus características fundamentales es su transversalidad. Muchos se podrán preguntar, ¿la ESI es una materia? No es una materia, es un contenido curricular que puede estar en un montón de materias. Vos podés ser docente de literatura, ¿sí? Y dar contenidos de ESI. Mi hermana, por ejemplo, es docente de literatura en la escuela secundaria y ella aborda muchísimos contenidos desde la literatura. Se pueden abordar desde la educación física, desde construcción de ciudadanía, hasta desde las materias música, geografía, historia, todo por está atravesado por la sexualidad. Está dirigido para docentes de todas las áreas, absolutamente, y de todos los niveles educativos. Por supuesto. Especialmente nivel inicial, que tanto necesita. Bueno, Alicia está formada sobre educación de la sexualidad a nivel inicial, que es un libro de cuentos. Te voy a acercar uno. Qué bueno. Sobre cómo abordar los diferentes tópicos importantes relacionados con la sexualidad en niños y niñas de edad preescolar.
Sí, dentro, digamos, por supuesto que está todavía en etapa de evaluación, va a haber algunos criterios de selección para los diplomados, claro. Pero uno de los criterios que queremos mantener, que nos parece el más ecuánime y el más interesante, es que haya una proporción por niveles, claro. Que haya docentes de educación inicial, de educación media y de educación secundaria, ¿sí? Sí. Queremos que todos nuestros docentes de la ciudad, por lo menos, inicialmente de la ciudad de Tandil, probablemente también de la ciudad de Olavarría, puedan tener acceso a contenidos de calidad elaborados por la mejor gente que tenemos dentro de la UNICEN, y lo más probable es que sea gratuita la diplomatura, así que eso también es muy interesante para nuestros docentes. Claro, ojalá el año que viene podamos tener un nuevo programa donde contemos cómo vamos con la diplomatura. Buenísimo, sí, bueno, este espacio está abierto para cuando quieran venir y contar las novedades, para que, bueno, toda la población que nos escucha, que es mucha, pueda enterarse de cómo va el proyecto, ¿no es cierto? Sí, estaremos brindando información, no te quepa duda. Qué bueno. Bueno, te agradezco muchísimo, Martina, me encantó el programa, y bueno, queda a disposición también la forma online de presentar el programa para que aquellos televidentes que no lo puedan ver en la televisión lo puedan ver a través de mi fanpage, que es Doctora Olga Marega. Así que te agradezco muchísimo. Encantadísima. Gracias a vos, Olga. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, todos mis auspiciantes, gracias por acompañarme semanalmente. También a María Isol de María Peinados y también a Maya González, mi maquilladora. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.